La saga cinematográfica y muy pronto universo de John Wick se ha convertido en todo un fenómeno que gana seguidores con cada entrega. Y además ha coronado a su actor protagonista Keanu Reeves como uno de los más queridos tanto dentro como fuera de la gran pantalla. En esta serie vamos a repasar cada entrega, hablaremos de sus creadores y nos prepararemos para el futuro de un universo que está a punto de empezar. Bienvenidos a la serie John Wick, El Legado. Soy Lara Noguera, el NG Cine, y comenzamos. La primera entrega de John Wick llegó a los cines en el año 2014, sin pretensiones, por debajo del radar y sin llamar mucho la atención. Su origen casi humilde no hacía presagiar lo que ocurrió después. Casi una década más tarde, pocos son los aficionados que no se emocionan cada vez que escuchan ese nombre. Para entender los motivos por los que John Wick funciona y lo hace tan bien, hay que retroceder en el tiempo 24 años, hacia una película que cambió por completo la industria, los blockbusters y la ciencia ficción. Las hermanas Wachowski sorprendieron incluso a Warner con esta historia distópica llena de referencias religiosas y filosóficas. Para esta odisea se crearon algunas de las escenas de acción que han pasado a la historia del cine. El uso de los efectos visuales se asentaba en la industria a finales de los años 90, pero Matrix consiguió llevarlo a un nivel nunca visto. Al frente del reparto se situó Keanu Reeves, que ya en aquel momento contaba con un currículum muy interesante, entre los que se encontraban películas como Le llamaban Body, Drácula de Bram Stoker o Speed, entre otras muchas. Convertirse en Neo simplemente era un paso más en una carrera envidiable. Para realizar algunas de las escenas de acción que nos dejaron boquiabiertos, apareció un nombre que a día de hoy se asocia con mucha más frecuencia al de Keanu Reeves: Chad Stahelski. En 1999, Stahelski trabajaba como especialista de riesgo y fue el encargado para doblar las escenas de riesgo de Neo cuando fuera necesario. 2 años antes, Stahelski había fundado su propia empresa de diseño de acción, que conocemos hoy día como 8711, y que en los últimos años no nos ha dado más que alegrías. Así empezaría una relación profesional entre Stahelski y Keanu Reeves que les llevaría a colaborar en más trabajos y concretamente en la saga que hoy comentamos. Eso sí, esta vez con Stahelski detrás de las cámaras. Entre algunas de las curiosidades sobre nuestro especialista convertido en director, tenemos que saber que en su momento fue una figura muy importante dentro de las artes marciales y que su primer trabajo como especialista de riesgo fue en 1994, en la fatídica película El Cuervo. Aquel rodaje tristemente recordado por ser el lugar donde falleció Brandon Lee debido a un terrible accidente con una de las armas de la película. Este acontecimiento traumático no consiguió quitar las ganas de Stahelski de trabajar como especialista y eso le llevó a conseguir el trabajo en la trilogía Matrix. Durante estos años, Stahelski conoció al cómplice perfecto para cumplir los sueños que su empresa 8711 podría lograr. Stahelski se asoció con otra de las figuras más importantes dentro de los especialistas de riesgo, David Leitch. En el mismo momento en el que Stahelski estaba doblando a Keanu Reeves en Matrix, David Leitch estaba doblando a Brad Pitt en El Club de la Lucha. Ambos se convirtieron en la cara visible de 8711 y han conseguido llevarla hasta lo más alto, y lo que nos queda por ver. La primera película acreditada por Stahelski como director es la primera entrega de John Wick, pero lo que muchos no saben es que sus pinitos como director empezaron un año antes. Stahelski trabajó como director de la segunda unidad en la secuela de Los Juegos del Hambre en Llamas, y después de debutar con John Wick, dirigió la segunda unidad de la película Capitán América Civil War en 2016. Parece que tanto Stahelski como David Leitch eran conscientes del potencial de los grandes especialistas dirigiendo películas de acción. La creación del personaje que tanto queremos y admiramos llega de la mente del guionista Derek Kolstad, que en un principio tituló la película como Scorn. Fue el mismo Keanu Reeves el que sugirió el cambio del título con el nombre John Wick, que además era un nombre muy importante para el guionista Kolstad, ya que había puesto al personaje el nombre de su abuelo. Finalmente, el rodaje de la primera entrega de John Wick comenzó el 7 de octubre de 2013 en la ciudad de Nueva York, con un presupuesto que se estimó entre los 20 y los 30 millones de dólares. Este presupuesto ajustado daría lugar a muchos inconvenientes durante el rodaje, imprevistos
que se debían solucionar con mucha rapidez e imaginación por parte del director durante estas 9 semanas de rodaje. La preparación previa de Keanu Reeves permitió que estos imprevistos no afectaran a las coreografías diseñadas para las luchas de John Wick. El hecho de que Keanu realizara la mayor parte de escenas de riesgo ahorraba mucho tiempo a la producción, consiguiendo en una tarde la cantidad de material que otros conseguían en 3 días. Algo muy especial de las escenas de John Wick es que están diseñadas estrictamente sabiendo el número de balas que tiene el arma que está utilizando John Wick en ese momento, y así añadir las escenas en las que el personaje necesitaba recargar. Es decir, que si se añadían 3 enemigos en una escena por motivos de producción, el momento de la recarga tenía que adelantarse, modificando así la coreografía al completo. La entrega por parte del actor hacia este personaje era tal que se afirma incluso que rodaba estando enfermo y que le vieron vomitar entre algunas escenas y pedir que siguieran rodando. Aún así, el seguro tenía sus limitaciones y, por ejemplo, no se le permitió hacer la caída desde el piso superior en el club y otros impactos extremos. El enfrentamiento entre John Wick y Viggo se rodó durante 5 noches en el histórico embarcadero naval de Brooklyn, no con pocas dificultades. La temperatura de 2 grados centígrados hacía que en una de las noches de rodaje se les prohibiera utilizar la lluvia artificial porque podría provocarles hipotermia. Además de esto, Stahelski tenía planeada una secuencia con varios vehículos y en aquel momento solo se presentaron 2 vehículos. Son esos momentos los que sacan a relucir las capacidades de un buen director y su velocidad de reacción. El rodaje concluyó el 20 de diciembre de 2013 y el 10 de enero de 2014 empezó la postproducción. La edición, por supuesto, también sufrió esa falta de presupuesto y la imposibilidad de poder hacer reshoots de ningún tipo. Elizabeth Ronaldsdottir fue la editora encargada de trabajar con el material que habían extraído de esas 9 semanas de rodaje. Consiguió reducir el metraje a 101 minutos, recibiendo la mayor respuesta positiva a las otras versiones que eran más largas. En su momento, Stahelski y Leitch tuvieron dudas con la muerte del cachorrito y no estaban seguros de que el público fuera a aceptar tanta muerte por vengar a un cachorro. Resultó que el público estaba más que dispuesto a aceptar la venganza. A pesar de la colaboración de Stahelski y Leitch como directores, el sindicato no acreditó a Leitch como co-director por una serie de reglas internas, pero sí le dejó como productor. Y así nació Baba Yaga. El 13 de octubre de 2014 llegó a la gran pantalla, recaudando $86 millones en taquilla mundial. Como muchas leyendas, empezó como un susurro, con un cierto tímido estreno en Europa e incluso con una situación muy curiosa en el caso de nuestro país. En España no se estrenó John Wick en pantalla grande. España optó por un estreno directo a plataforma y en concreto en Netflix, donde permaneció como una joya oculta al público general durante 2 años. Quizá ese inicio underground es una de las cosas que le da cierto encanto. La historia especial de la primera entrega de John Wick en España no acaba ahí, porque si quieres tener tu versión en formato doméstico de la primera entrega de John Wick en España, no la vas a encontrar. Si quieres tenerla en casa, deberás comprar la versión extranjera, concretamente la inglesa, donde encontrarás la primera y la segunda entrega en formato físico juntas. Si no, no vas a encontrarla porque no existe. Ahora el fenómeno es mucho más grande y su expansión es inevitable. En esta serie repasaremos cada entrega y nos prepararemos para lo que está por llegar. Estad atentos porque en el segundo capítulo el universo de John Wick se hace mucho más grande. Os espero pronto en un nuevo capítulo, cuidaos mucho y disfrutad del cine. Chao.